Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a Nombre de Cultura Chamanquero, a esta actividad que es parte del sexto Festival Barroco Comonfort 2025. El día de hoy tenemos una extraordinaria conferencia que lleva por título Robo y adulterio, el robo de las joyas de la Virgen de los Remedios. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El historiador Carlos Francisco Robles Gómez, muchísimas gracias y agradezco la presencia de la regidora que está aquí con nosotros, que siempre nos acompaña, Claudia Rodríguez, muchísimas gracias, y su esposo también está aquí, gracias por estar con nosotros. Y bueno, voy a dejar precisamente el micrófono a nuestro querido historiador, que tiene muchas cosas que contarnos esta tarde. Gracias, Carlos Francisco. Bueno, pues muchas gracias por la invitación para participar en este sexto Festival Barroco Chamanquero Comonfort 2025. Y bueno, hemos querido platicar sobre un acontecimiento curioso, interesante, que por cierto no localicé yo. Esto me lo proporcionó la historiadora María Luna Camacho Valle, quien había hecho ya una búsqueda de expedientes y de documentos que se encontraban en el archivo que formó parte del obispado de Michoacán, a donde perteneció la parroquia de San Francisco Chamanquero. Uno de esos expedientes me llamó, quiero comentarles, ahí, por cierto, le agradezco, ella es mi esposa ahora, y entre los expedientes que me compartió estaba uno que decía que eran los autos del robo de las alhajas de Nuestra Señora de los Remedios. Afortunadamente ese lo pude localizar, y el otro que no he podido localizar es sobre la aparición de una Santa Cruz en la hacienda de Orlando. Claro, por supuesto, esto se reportó, no se le reportó al obispado, que la gente decía que se había aparecido una Santa Cruz. Ese no lo he encontrado, pero entonces me di a la tarea de buscar este expediente de 1732, y hace 6 años, ¿no es cierto? Hace 8 años cuando lo empecé a revisar, pues sí vi la primera parte del expediente, que una mañana de sábado, cuando se acostumbraba a realizar la misa aquí en la capilla de Nuestra Señora de los Remedios, pues subieron los mayordomos junto con el cura, el fraile, ministro del convento de Chamanquero, abrieron y se dieron cuenta que la Virgen había sido robada, que le habían quitado unas joyas, unas arracadas, unas perlas, una corona de oro que tenía ella, y el niño Dios que carga en sus brazos. Si se fijan ustedes, pues es una imagen muy, muy pequeña, pero pues eso fue todo un acontecimiento. Y entonces, revisando más, también decía ahí que el acusado, además le cargaban o le realizaban el delito de adulterio, porque lo habían encontrado con una mujer que no era su esposa en altas horas de la noche en un cuarto a oscuras. Eso fue lo suficiente para decir que bueno, esta persona pues había cometido adulterio. Y en ese momento nada más me quedé con eso. Incluso yo recuerdo que hace un año, cuando presentamos aquí en el quinto Festival Barroco
un boletín del Archivo Histórico Municipal. Ahí mencioné que se los habían llevado presos a la cárcel de San Miguel el Grande, porque fue lo primero que alcancé a revisar en aquel momento. Ahora puedo decirles que no, que estaba pues equivocado. Solo se llevaron a uno a la cárcel de San Miguel el Grande, a otro lo dejaron en la cárcel de Chamacuero y a otro más se lo llevaron a la cárcel de Celaya. Así nada más, así en general estábamos con ese expediente. Pero bueno, vamos a entrar entonces, ahora sí, en detalle, ya que lo pude revisar todo, ya que vi las declaraciones que presentan por un lado quienes acusan y los testigos que presentan por otro lado los acusados, y las propias declaraciones o confesiones que hacen los involucrados, los que son acusados de todo. Vámonos entonces a enero de 1732, que es el año, la fecha en la que sucede esta situación. Ese sábado, repito, me gusta mucho que traten de hacer el ejercicio de imaginarse el convento de Chamacuero, la calle de Ocampo, pues con algunas casas, sí, pero la mayor parte de ellas vueltas. Todo esto que estamos aquí alrededor del santuario de Nuestra Señora de los Remedios, pues con mezquites, cerril totalmente. Y entonces ahí venía la población, el grupo de personas que iban a escuchar misa aquí en la capilla de Nuestra Señora de los Remedios. Había esa puerta, la puerta principal, había otra puerta que ahora ya está tapada, se puede ver ahí el boquete de la puerta, y bueno, la capilla llegaba pues hasta más o menos por aquí. El retablo estaba aquí, la ampliación pues ya va a ser en el siglo XX, en los 70, si no me equivoco, con el señor cura José María Reina, quien con algunos vecinos del barrio y con algunos albañiles que también trajo de Michoacán, de Tlalpujahua, me parece, donde había servido como señor cura, pues se dedican a hacer toda esta reorganización y construcción, ampliación del Templo de los Remedios. Pero bueno, ese día entonces los que tenían las llaves eran los mayordomos, el mayordomo y los diputados, que eran los encargados de cuidar pues el templo y de estar al servicio de la Virgen de los Remedios, de hacer la limpieza y hacer. Pues no tenían las llaves del sacerdote, entonces ellos vienen de allá del pueblo, abren la puerta, entra el fraile, y cuando se acercan al altar, pues se quedan sorprendidos. En las gradas, dice el documento, en las gradas hay unas motitas, unas rueditas de la tela que cortaron. Dice, parece que con mucha paciencia, a punta de tijera, tuvieron la calma de estar recortando para extraer las joyas que varias españolas del pueblo de Chamacuero le habían regalado a la Santísima Señora. Se dan cuenta que pues ya no tiene la media luna que le servía de peana, y que esto también me gusta siempre mencionarlo. No tenía entonces la imagen de la Virgen de los Remedios, que no se le ve ahorita el maguecito, no tenía ese maguecito, tenía una media luna que se la roban también en ese momento, que repito, le roban su corona y la del niño, y pues eso es un escándalo en el pueblo. Casi todas las declaraciones coinciden en que pues es un vecindario pequeño, cualquier cosa, por no decir que cualquier chisme, se podía conocer y saber en cualquier momento, que todo era casi del conocimiento y del dominio público. Y entonces una situación como esta pues fue muy lamentable para los devotos de la Virgen de los Remedios, y pues un escándalo en el pueblo. Estamos hablando de 1732.
irme unos años atrás. La Virgen de los Remedios, o la imagen de Nuestra Señora de los Remedios de Chamacuero, no tenía pues tanto tiempo con el pueblo, con los indígenas de Chamacuero. La imagen fue donada el 13 de septiembre de 1690 por un español que se llamaba Miguel Agustín Castillo, que dice la traducción, peregrinante en estas tierras, se dio cuenta del amor y de la devoción que le tenían los indios de Chamacuero a la Virgen de los Remedios y decide él regalárselas. Esto es bien importante porque no se le está regalando, no se le regaló a los frailes del convento franciscano, no se la regaló al obispado de Michoacán, se la regaló a los indígenas, a los naturales del pueblo, con la condición de que la cuidaran, de que le construyeran su capilla, de que le hicieran su festividad y estuvieran a su servicio. Entonces, de 1690 a 1732, pues son 42 años. La capilla, sabemos también por los documentos de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, comenzó a construirse entre 1725 y 1729. Entonces estamos hablando de una construcción relativamente nueva para el año que sucede el robo, pero que ya tenía gran popularidad la imagen entre la población tanto indígena como española del pueblo. El retablo donde ahora ella se encuentra no estaba, por lo menos no estaba ya concluido. También sabemos que se terminó de dorar entre 1740 y 1742, o sea, 10 años después del robo, y que además lo doró un maestro dorador indígena del pueblo de San Francisco Chamacuero que se llamaba Santiago de Silva. Esto también es muy importante, sobre todo para nosotros como forenses, porque pues había una persona de nuestro pueblo que tenía los conocimientos suficientes, que había estudiado en Querétaro, que había dorado retablos en Querétaro y en otras partes del Bajío, y que fue él el que hizo el trabajo de dorar el retablo de Nuestra Señora de los Remedios. Repito, no estaba entonces todavía cuando ocurrió el robo en 1732. Bueno, pues entonces empiezan a hacer las averiguaciones, y aquí viene también lo interesante, porque surgen pues muchos conflictos. Los primeros van a decir, el gobernador indígena del pueblo, que era la máxima autoridad de la República de Indios, del pueblo de Chamacuero, que se llamaba Antonio Hernández, va a ir a acusar al mayordomo de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, primero con el cura del pueblo y después con las autoridades del obispado, y va a decir lo siguiente: el que hizo el robo de las alhajas, de las joyas, fue el mayordomo, que se llamaba Lorenzo Juárez. ¿Cómo que fue el mayordomo? Sí, fue el mayordomo, Lorenzo Juárez. Como él era el único que tenía llaves, él pudo haber entrado abierto, porque además revisaron y ni las puertas estaban forzadas, ni las ventanas estaban rotas, o sea, nada que pudiera indicar que alguien se metió de manera brusca o abrupta para robar. Y después, cuando vieron los pedacitos de tela tirados en el altar, también dijeron, bueno, pues es que tuvieron la calma y la paciencia de estar, dicen ellos, aparentemente a punta de tijera, pues estar cortando todo para robarse las joyas. Entonces se le une a su declaración otro indígena del pueblo, de nombre Salvador Telles,
y presentan unos testigos. Por cierto, la mayoría de los testigos españoles, salvo ellos dos. Y sus testigos todos van a decir o van a coincidir en lo siguiente. Sí, sabemos que el día sábado de enero, asistieron al santuario de Nuestra Señora de los Remedios y que le faltaban sus joyas a la Virgen. Y sabemos también que el único que tenía llaves era Lorenzo Juárez, así que él se las robó. Y además, queremos acusar a Lorenzo Juárez porque está viviendo en adulterio, en amancebamiento con una mujer de nombre Ana María, indígena del pueblo, que tiene 2 años de vida. Y entonces ahora a Lorenzo Juárez también le empiezan un proceso, no solo por el robo, porque sí, todos primero dijeron, si es el único que tiene llaves y no hay fractura de puertas ni ventanas, pues es lógico que va a ser él. Él es el único sospechoso o principal sospechoso. Por supuesto, esta palabra sospechoso no la usan en los documentos. Los testigos que presenta, repito, eran españoles, dueños de haciendas. Algunos incluso firmaron el acta de donación de la Virgen de los Remedios como testigos. Y además coincide en una cosa, es que no se pudo saber porque como la capilla queda en las afueras del pueblo, en las fronteras del pueblo, pues está muy sola. Eso nos da también otro indicio, por lo menos desde mi punto de vista, para decir que el barrio de los Remedios todavía no existía hacia 1732. Y que más bien a partir de este robo es cuando los mayordomos ponen más cuidado y deciden entonces hacer algo que les va a primero generar problemas, que es a repartir las tierras alrededor con la condición de que vengan a cuidar el templo. Que, bueno, la mayoría sabemos que el barrio de los Remedios sigue rigiéndose de esta manera. Los vecinos están viviendo en tierras de la Virgen de los Remedios y de alguna manera, no sé si exista todavía ese compromiso así fuerte, pero de alguna manera tienen el compromiso y la atención de estar disponibles para las festividades, ¿no? Y para el cuidado del templo. Por lo menos así fue en aquel momento. Vienen las autoridades de Valladolid a hacer las indagaciones y entonces van a la casa del gobernador indígena con Antonio Hernández y le preguntan, oye, ¿tú acusaste a Lorenzo Juárez del robo de las joyas de Nuestra Señora de los Remedios? Ah, no, sí. Y también quiero comentar lo siguiente, que hace 2 años, la noche del 24 de diciembre de 1730, cuando yo andaba visitando a el esposo de Ana María, que todavía vivía, o sea, de la que decían que era la madre de Lorenzo Juárez, pues llegué a la casa porque yo quería que me acompañara a arreglar un asunto de un indígena que teníamos preso porque había golpeado a su señora. Pero resulta que cuando yo llego a las 10 de la noche de ese 24 de diciembre, pues no encuentro a este señor, al esposo de Ana María, pero sí la encuentro a ella con Lorenzo Juárez en un cuarto a oscuras. Y pues es adulterio. Pero fíjense, él está diciendo que hace 2 años, en 1730. Y entonces empiezan sus testigos a decir, sí, es que es sabido y conocido en el pueblo que los dos tienen una relación, que se la lleva a sus milpas, que una vez lo vieron que la estaba cargando, que los han visto juntos en su casa. Incluso alguien llega a declarar que vieron a esta señora
con las joyas de la Virgen, con unas arrancadas que tenía la Virgen. Fíjense, a eso llegaron en sus declaraciones. Bueno, pues entonces, como vienen las autoridades religiosas y también se involucran las iglesias, estamos hablando de una época en que esto estaba pues muy junto con pegado. Y como son delitos, bueno, la autoridad dice: metan a la cárcel a Lorenzo Juárez y metan a la cárcel a Ana María. Y se los llevan a la cárcel del pueblo de Chamacuero primero. Ahí los encarcelan. Pero como ella es mujer y como el delito que le están acusando es de adulterio, también ordena a la autoridad que ella sea depositada en una casa. Dicen, en la casa de mayor satisfacción, que por lo visto después quiere decir que la depositen en una casa del pueblo donde crean que va a estar mejor cuidada y resguardada. Y entonces la sacan de la casa, de la cárcel, y la llevan a la casa de un español muy rico que va a ser abuelo o tío abuelo, bueno, va a ser familiar del doctor Mora, don Manuel Ruiz de Quirós. En la casa de don Manuel Ruiz de Quirós van a depositar a Ana María, porque es la casa donde puede tener los mejores cuidados. Y ya va don Manuel Ruiz de Quirós y dice: claro que sí, yo la recibo y prometo que la voy a cuidar, y además ya ordené a toda mi servidumbre que no permita que la vaya a visitar absolutamente nadie que no sea de la confianza de esta casa. Bueno, entonces ahí está depositada esta señora. Decimos que el robo pasó en enero, esto pasa para marzo, ya después de unos meses que están en lo que van a Morelia, San Miguel, la ciudad, todo eso. Pero en una declaración sale otra cosa interesante. Bueno, además dice Lorenzo Juárez: pues sí, yo soy el mayordomo principal, pero resulta que yo no tenía las llaves esa semana. Ah, no, y entonces ¿quién las tenía? Pues un diputado de la hermandad que se llamaba Cristóbal de Mendoza. Y entonces van a ver a Cristóbal de Mendoza y él declara que sí, que tenía las llaves. Pero entonces tampoco pueden hacer a un lado el proceso de Lorenzo Juárez, porque como ya hablamos de adulterio, le siguen ahí. Y además siguen de necios el gobernador del pueblo, Antonio Hernández, y Salvador Telles, que era mayordomo de algunas cofradías de la parroquia de San Luis. Cristóbal de Mendoza dice, o dicen algunos testigos, ahí sí coinciden, que él tenía las llaves esa semana y que un día, no me acuerdo si menciona el día, no me acuerdo si es martes o miércoles, entre semana, dice: vinieron dos indios forasteros y nos pidieron, como es costumbre, que les abriéramos la capilla porque iban a venerar a la Santísima Señora, porque es milagrosísima. Esto también pues, es interesante, ¿no? La fama de la Virgen de los Remedios como milagrosa, o de esta imagen de la Virgen de los Remedios como milagrosa, entonces la tiene ya pues, desde aquellos años. Y como eso es costumbre, pues no se me hizo raro. Yo fui, les abrí la puerta y dejé a mi niño de 8 años. Pues aquí te quedas, aquí cuidas lo que ellos rezan. Yo me fui a mis labores del campo y cuando regresé en la tarde, ya fue a encerrar. Imagínate pues se quedó la capilla abierta todo el día. El niño
Viene después otra indicación de las autoridades, que también era común en estos casos. Van a recogerle los bienes a Lorenzo Juárez, a Cristóbal de Mendoza y a Ana María. Ya no nada más va a estar en la casa depositada, sino que ahora sí se la llevan a la cárcel. Y entonces a ella la trasladan a San Miguel el Grande, a Cristóbal de Mendoza se lo llevan a Celaya y a Lorenzo Juárez, él sí se queda en la cárcel de aquí, del pueblo de Chamacuero. Y van el provisor, va el teniente de alcalde, o sea la autoridad religiosa y la autoridad civil, van y visitan la casa de Cristóbal de Mendoza, que por la descripción parece que estaba en la calle de Ocampo. Dan las medidas del terreno, dice que tiene 2 cuartos, dan las medidas de los cuartos, dice que son de adobe, que son de techo de viga y de jamanil, que están ya pues viejos y que además tienen una capilla también de adobes, muy vieja, donde hay un Cristo crucificado, una imagen de San Antonio de Padua dorada y una imagen de San Nicolás de Tolentino también dorada. Y entonces le dicen a la señora de Cristóbal de Mendoza, que ya estaba presa, pues que esos bienes van a quedar embargados. Y le dicen, ¿esto es lo único que tienes? Dice, sí, somos pobres, no tenemos nada más que eso. Y le vuelven a insistir, si encontráramos algo más, se lo vamos a quitar también, y además usted pues puede estar cometiendo un delito. Se lo pasan a una persona que se va a encargar de administrar esos bienes, a un español del pueblo de Chamacuero también. Yo quisiera como hacer énfasis en esto, que las declaraciones, les digo, la gran mayoría son de españoles. Necesitaría revisar más documentación o más información del contexto de la época para ver si se pensaba que la declaración de un español tenía más peso o validez sobre la de un indígena, por ejemplo, o si un indígena no podía cuidar de los bienes embargados, o a lo mejor solamente algunos que tuvieran cierta posición. Pero bueno, entonces le quitan sus bienes, van a la casa de Ana María, como ya no está, ya está depositada, pues van y se la llevan, repito, a la cárcel de San Miguel, y con los bienes de Lorenzo Juárez pues hacen lo mismo. Pero entonces viene la defensa de los acusados, y de eso se va a encargar un español del pueblo que se llamaba Juan Antonio de Pedraza. Él la va a hacer de abogado defensor y él presenta ahora a sus testigos. Y las declaraciones de sus testigos empiezan a hacer todavía más interesante el caso, porque él como que lleva a gente de mayor calidad, de mayor calidad moral y de mayor calidad económica, españoles asentados del pueblo, los presenta para que testifiquen. Uno de ellos era el dueño de la hacienda de Virela, y a ellos les hacen 6 preguntas. Que si conocen a los acusados y saben de qué se les está acusando. Todos dicen, sí, los conocemos y sabemos de qué se les acusa. Que si saben si Lorenzo Juárez es el mayordomo de la cofradía de Nuestra Señora de los Remedios, y que si él manejaba las llaves. Y todos dicen, sí, sabemos que él es el mayordomo de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, pero sabemos que él no tenía las llaves, que las tenía Cristóbal de Mendoza. Que si conocían de la devoción de Lorenzo Juárez, y pues ahí todos coinciden y dicen,
Sabemos que Lorenzo Juárez es muy devoto y no ha sido mayordomo únicamente de la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, sino también de otras cofradías que están fundadas en la parroquia de Chamacuero. Que de indígenas ya estaba una del Divinísimo y no me acuerdo si la de la Purísima también, pero creo que sí ya estaban esas conformadas. Había otras dos, esas eran de españoles. Y dicen además que es bien conocido y notorio en el pueblo que él es muy devoto de la Virgen de los Remedios. Uno de los testigos, Juan de Villela, o de Virela, él va a decir que incluso él lo vio que con sus animales, con sus burritos, anduvo cargando piedra para la construcción de la capilla. Dice, no hace muchos años. Entonces, otra vez repito esta idea que la capilla se construyó entre 1725 y 1729 y todos los demás testigos dicen que además lo vieron que con sus animales llevaba piedras para la construcción de la parroquia de Chamacuero. Lo que nos habla otra vez, bueno, de que el convento, parroquia de San Francisco, pues tuvo etapas constructivas. Y luego dicen que si saben que Lorenzo Juárez era albacea testamentario de don Agustín Hernández, que era el esposo de Ana María. Entonces, empiezan también a ver. Y luego resulta que Agustín Hernández era tío de Lorenzo Juárez. Entonces, dicen ellos que eso no sabían si era su albacea, y que dudan mucho de que haya estado en concubinato con Ana María, porque era la esposa de su tío, y porque además él era en el pueblo una persona devota, correcta, y que bueno, que todos lo conocían por una persona correcta. Y entonces en la quinta pregunta dicen que si saben que Salvador Telles, si se pierden con los nombres me detienen y me dicen quién era Salvador Telles. Si saben que Salvador Telles y Antonio Hernández, los indígenas que los acusaron, son opuestos a ellos. Y entonces todos contestan, sí. Resulta que hay un pleito entre ellos porque Lorenzo Juárez no le pareció cómo manejaron las cofradías, ni los bienes de las cofradías, Salvador Telles, ni Antonio Hernández, el gobernador actual, o el gobernador indígena en ese momento. Y entonces, como empezó a indagar y a buscar, pues a lo mejor ese puede ser el motivo de que hayan hecho la acusación de adulterio y de que los hayan acusado a ellos de que ellos robaron. En eso coinciden, y algunos dicen, incluso sabemos que de los testigos que ellos presentaron son muy amigos, incluso algunos son compadres. Y bueno, entonces las autoridades también pues ponen a consideración esta situación. Híjoles, ¿saben qué? Vamos para el 25 de noviembre de 1732, les envían una carta, una misiva, a las dos partes, a los acusadores y al defensor, Antonio de Pedraza, el defensor. Tienen más testigos que presentar en este caso, y si no, a los que tienen para que vengan a ratificar su testimonio. No se mueven las dos partes. Los que declararon en contra dicen que ellos se mantienen en su acusación, que es público y notorio que tenían una relación ilícita y que casi están seguros que ellos fueron los que se robaron las cosas. Y los otros testigos, los del defensor
defensor, ahí sí dice el defensor, mis testigos están ya, fíjense, en noviembre, están ya muy ocupados en las cosechas, levantando las cosechas de sus haciendas, y no pueden venir nuevamente a ratificar, pero están en lo dicho. Entonces, viene ahora levantar el testimonio de los acusados, y eso les va a generar otro conflicto, porque ahí ni las autoridades locales van a permitirlo a la ligera o a la primera. El de Valladolid va a mandarle una carta al de San Miguel el Grande y le va a decir que le pida al teniente de Chamacuero y al padre cura que se lleven a Lorenzo Juárez y a Cristóbal de Mendoza, y a Ana María ya la tenían allá, que se los lleven a la cárcel de San Miguel para que allá se recoja su testimonio. Pero entonces la autoridad de Chamacuero va a contestar pues que son indígenas y que no puede hacer esto, que tenían una especie como de fuero y que tenían que venir aquí a su pueblo a tomarles el testimonio. Les vuelven a decir, te estoy diciendo que te lo lleves para San Miguel el Grande. Y vuelve a contestar lo mismo, pues discúlpeme, pero es que no puedo. Y entonces ya viene, mandan a alguien de San Miguel para que venga a levantar el testimonio. Y Lorenzo Juárez lo que dice en su declaración, pues es primero que él no tenía las llaves, y que en lo del concubinato con Ana María, pues que él sí visitaba su casa frecuentemente porque pues era la esposa de su tío, pero nada más por eso, no porque hubiera una relación ilícita. Y eso de que los encontraron el 24 de diciembre a las 10 de la noche en un cuarto a solas, pues dice que sí, pero que no estaban haciendo nada malo. Dice, sí es cierto, el gobernador nos vio, el gobernador indígena nos vio que salimos de un cuarto y no estábamos haciendo nada mal. Eso dice, dice, sí, también es cierto que una vez la cargué, y también es cierto que la he llevado a mis milpas y que ha estado ahí conmigo trabajando porque tiene un burrito que me ha prestado y que me sirve. Bueno, eso dijo Lorenzo Juárez. Cristóbal de Mendoza, ¿qué creen? Que no, en su declaración dijo que él tenía las llaves. Sí, él las tenía, pero dice, yo no soy, o yo no robé las joyas de la vida. Pero él no menciona aquello que sí dijo un testigo, de que dejó a su niño cuidando. Y eso también es curioso, él en su declaración, porque hubiera dicho lo mismo, ¿no? Para tratar de librarse un poco. Es que yo dejé a mi hijo cuidando porque vinieron unos forasteros. Pero él no dijo eso en su declaración. Lo único que sí insiste mucho es que, pues no, yo no fui, a mí no me tienen por qué estar acusando de esto, soy inocente. Y Ana María, pues es a la que peor le va, y a lo mejor esto sí nos deja ver esa parte en la que no voy a tocar mucho porque me faltan elementos, pero que sí, la cuestión de la mujer en ese momento pues era muy complicada, porque su declaración, además de que en el documento parece que no la dejan, constantemente le están achacando, y como si lo que quisieran es que dijera, sí tuve una relación ilícita con Lorenzo. Eso se me hace pues muy interesante. Finalmente ella también dice que no, dice lo mismo, sí, visitaba la casa, ahí coincide con Lorenzo Juárez, es el sobrino de mi difunto esposo, y sí, algunas veces voy y le ayudo con sus milpas. Sí, nos encontró el gobernador un 24 de diciembre a las 10 de la noche en un cuarto a solas, sí,
pero hasta ahora. ¿Y qué creen? Que en este caso, o por lo menos en este expediente, no viene la sentencia. Así que nos hace falta, o me hace falta, echarme un clavado para ver si podemos encontrar la sentencia o qué fue, o cuál fue la resolución final en contra de Lorenzo Juárez, de Cristóbal de Mendoza y de Ana María por el robo de las joyas de Nuestra Señora de los Remedios y por el adulterio o la relación ilícita entre Lorenzo Juárez y Ana María. Pero nos deja ver este expediente, pues, importantes de la historia de Comonfort a principios del siglo XVIII, en un pueblo, como dice ahí, en un vecindario pequeño en el que todo se sabía, en donde el testimonio de los españoles parece tener más sentido y donde además la palabra de la mujer pues también parece tener menos valor que la que pudiera tener un yo es esto lo que les compartiría. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión que creen que sí sea verdad. ¿Quién se robó las joyas de la Virgen? Pues todavía nos seguiremos preguntando quién fue. Pero bueno, de que se las robaron, se las robaron. Sí. Muchas gracias a todos por su atención. De lo que se entera uno, ¿verdad? Bueno, hemos conocido más esta tarde, más sobre la historia de nuestro pueblo. Y ahorita que preguntabas quién se robó las joyas, muchos dijeron, yo no fui. Entonces, bueno, te vamos a lanzar un reto para el 7º Festival Barroco. ¿Crees que podamos tener la respuesta? Pues he visto que hay un grupo documental una serie documental de sentencias. Sería pues echarnos ahí un clavado para ver si está esa sentencia, la resolución final. O al menos ya nos dejaste en ascuas, ¿qué vamos a hacer ahora? Al menos nos das una idea después. Pero yo quisiera preguntarte, ¿tú quién crees que fue? Yo creo que fueron los que lo acusaron. Creo que incluso pueden estar coludidos con Cristóbal de Mendoza, que tenía las llaves. Porque una cosa que me está faltando mencionar o hacer énfasis es que sí había un problema o había pleitos entre las cofradías, porque pues había muchos intereses y Salvador Telles es uno de los que aparece como constantemente reelegido en ese momento en las cofradías que están en la parroquia. Entonces, si Lorenzo Juárez empezó a ver o quiso descubrir algún mal manejo, yo creo que pudieron haber dicho, a ver, cálmate, te acusamos de esto. Porque una cosa que es cierta es, a ver, si tú los viste en adulterio en 1730, ¿por qué hasta ahora haces la denuncia y los acusas de vivir en una relación ilícita? ¿Por qué te esperas tanto tiempo para hacer esa denuncia? Entonces, los conflictos entre el gobierno indígena, entre las cofradías, pues era un pueblo pequeño, se movían ahí. A lo mejor seguimos viendo. Pensaste lo que yo pensé. Creo que tenemos que seguir evolucionando. Sí, creo que eso es cierto. Se tiene que seguir trabajando. Sí, señora. Pues nada más creo que como que no han cambiado mucho las cosas desde ese entonces hasta hoy. En ese entonces, por ejemplo, los españoles pues siempre tuvieron más peso.
se toma más en cuenta su opinión. La mujer, como lo mencionas, pues era una época donde estaba completamente desprotegida y obviamente no tenía opinión. Entonces, pues siempre dice, el hilo se corta por la parte más débil y ella era ese hilo. Y la otra es lo mismo que está pasando ahora. El grupo de poder, si tiene algo que le están por ahí, algo que no le conviene que se sepa, pues entonces crea todo eso para aplacar a quien está denunciando. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Le crearon todo eso a este señor para de alguna manera desquitarse de lo que Juárez estaba denunciando en contra de ellos. Entonces se repite simplemente la historia. Pero bueno, estamos nada más especulando. A lo mejor y resulta que sí fueron. No se pierdan el próximo capítulo, el próximo año. Voy a pedirle a nuestra querida regidora Claudia Rodríguez que nos haga el favor de entregarle un reconocimiento a nuestro historiador que siempre nos tiene fascinados, siempre nos tiene con historias, porque se pone a estudiar y estudiar y estudiar, y yo no sé cómo retiene tantos nombres, que el otro, que aquello, pero siempre nos tiene nutriéndonos precisamente de la historia de nuestro pueblo. Yo le agradezco muchísimo, y la regidora te va a hacer entrega de un reconocimiento. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Siempre es un gusto escuchar al licenciado Carlos Francisco, y como les decía en la charla de Tardes de Museo, no se pierdan el próximo episodio. Y me encanta este ejercicio que hace siempre Carlos Francisco de decir, quiero que se imaginen la época. Y hemos tenido a lo largo de este recorrido también exposiciones fotográficas que nos dan como que el punto de partida para imaginarnos el paisaje o cómo era en aquellos años. Entonces creo que cada vez salimos más nutridos tanto de historia como de anécdotas, y este caso pues es un caso como para Agatha Christie. Definitivamente un caso de investigación muy, muy interesante. Y bueno, me permito hacer lectura, licenciado, de tu reconocimiento. Es Cultura por Chamacuero, otorga el presente reconocimiento al historiador Carlos Francisco Rojas Gómez por su destacada participación en el 6º Festival Barroco Comonfort 2025. Comonfort Guanajuato, agosto 9 de 2025, firma la licenciada Lupita Leal Rangel, presidenta de Cultura por Chamacuero. ¿Le hago entrega?